Buenas tardes, estudiantes. El tema del día de hoy, o los temas del día de hoy, son dos que casi siempre se usan juntos, pero que no necesariamente es así. Vamos a hablar de trabajo en columnas y letra capital en Word. La combinación de estos dos temas, letra capital y trabajo en columna, es lo que se conoce como estilo periodístico. Vuelvo y les repito, se pueden trabajar juntos, casi siempre se trabajan juntos, pero igual ustedes pueden trabajar independientemente las columnas de la letra capital. Empecemos entonces con el tema más corto, que es letra capital. Aquí tengo preparado un texto que tomé de cualquier parte, eso es lo de menos. Y simplemente la letra capital, que ustedes ya la conocen, es esa letra grande con la que se inicia un texto, sobre todo en las revistas. Word nos permite hacer eso. Para hacerlo es bien sencillo, simplemente tenemos que hacer un clic en el párrafo donde queremos la letra capital, digamos, este que es nuestro párrafo inicial de este artículo, empieza por esta letra D. Queremos que esta letra se nos convierta en la letra capital. Les recuerdo, la letra capital siempre es la letra inicial del párrafo, no puede ser otra. Entonces basta con ponerse en cualquier parte del párrafo, es decir, el punto de inserción puede estar aquí, puede estar al final, puede estar al inicio, donde ustedes quieran. Lo requerido es que el punto de inserción debe estar en el párrafo. Una vez está el punto de inserción en el párrafo, entonces nos vamos a la opción insertar y en la opción insertar buscamos letra capital. Aquí está. Hacemos clic en ella. Fíjense que por defecto siempre está en ninguno, por eso ustedes nunca ven la letra capital a menos que hagan este procedimiento para establecerla. Y tenemos dos opciones de letra capital en texto. Fíjense de una vez que ya nos apareció la letra capital ahí en el texto. O en el margen. Fíjense, en ambos casos la letra capital, como les decía, es esa letra grande que nos ocupa varias líneas del texto y que es la letra inicial del párrafo. Entonces, el margen simplemente la letra capital sale y queda en el margen de la página y en el texto pues queda como incrustada dentro de él. Hay otras opciones acá donde dice opciones de letra capital. En opciones simplemente escogemos, por ejemplo, si queremos que el tipo de letra sea diferente. Por ejemplo, vamos a escoger en texto. Entonces fíjense que aquí dice fuente. Tiene la fuente Arial, que es la fuente que tiene este texto. Pero si nosotros queremos hacer nuestra letra capital diferente, es decir, aparte de que sea más grande, otro tipo, pues simplemente aquí podemos hacerla. Busquemos otra letra cualquiera. Vamos a ver de los disponibles que hay acá. Por ejemplo, esta, que es un tipo de letra bastante diferente a la que tenemos ahí. Y aquí escogemos el número de líneas que ocupa. Si ustedes se dieron cuenta, ahorita cuando yo escogí la letra capital, ella me ocupaba estas tres primeras líneas. ¿Por qué? Porque por defecto ese es el número de líneas que la letra capital ocupa. Pero si yo quiero hacerla más pequeña, pues digo que me ocupe 2. Y si quiero hacerla más grande, pues digo que me ocupe más, 3 o 4. En este caso, pues vamos a dejarla como está en 3 y hagamos clic en aceptar. Entonces, fíjense, ahí quedó nuestra letra capital. Esta letra D cambió de estilo porque ahora tiene otro tipo de fuente que yo cambié. Bien, eso es la letra capital. Ahora, el trabajo en columnas. Para esto, quiero antes que tengan pendiente mucho esta regla que se ve acá. Fíjense que esta regla tiene una sola barra blanca, larga, continua, desde un extremo a otro. Si en el caso de ustedes no están viendo la regla en su computador, es fácil, simplemente hagan clic en vista y asegúrense que este chulito esté aquí donde dice regla. Si no lo tienen, póngalo para que se vea la regla. Bien, les decía entonces que muy pendiente porque vamos a estar hablando de esta regla. Este texto son dos páginas que yo descargué de internet, las pegué aquí en Word. Vamos a minimizarlas un poco para que se vean completas. Y fíjense que ellas están como normalmente están en Word, ocupándome todo el ancho del margen, todo el ancho de la página, desde el margen izquierdo hasta el margen derecho.
El trabajo en columnas en Word simplemente consiste en hacer que ese texto quede dividido en la cantidad de columnas que yo quiera. Puedo hacerlo de dos formas. De esta primera forma, donde ya está el texto escrito, yo simplemente aplico las columnas, o el otro caso donde el texto está en blanco y yo primero aplico las columnas y luego escribo. Expliquemos entonces este primer caso. Si yo quiero convertir todo este texto a dos columnas, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es seleccionar la porción del texto que yo quiero convertir. Digamos que yo quiero convertir todo el texto a dos columnas, entonces selecciono todo el texto. Y una vez que tengo seleccionado el texto que quiero convertir a dos columnas, aquí en diseño de página, me voy a la opción, me voy aquí en diseño de página, le decía, a la opción columnas, hago clic y aquí hay unas columnas predeterminadas, dos columnas, tres columnas, dos columnas con una columna más estrecha que otra, en este caso la izquierda, o derecha, son dos columnas también, pero entonces la derecha es la más estrecha. Los botoncitos, la imagen que tienen, pues les da una idea de cómo quedaría el texto. Fíjense que aquí está activa una, por eso siempre lo vemos así como está en este momento, y digamos que yo quiero escoger dos columnas. Entonces simplemente hago clic donde dice 2 y automáticamente se dan cuenta que el texto queda distribuido en dos columnas. Volvamos entonces a la regla. Fíjense acá que la regla ahora queda dividida en dos secciones y esto me da una idea de las columnas que estoy trabajando en un momento dado. Vamos a volver esto a texto normal como lo teníamos a una columna y expliquemos qué sucede si queremos trabajar una combinación de columnas en nuestro texto donde hayan pedazos o porciones del texto a dos columnas, otras a una, otras a tres. Es sencillo, básicamente es hacer lo mismo que les acabo de explicar, pero en este caso vamos a ir seleccionando porciones de texto. Digamos que este primer párrafo y este segundo párrafo lo queremos a una columna, como ya está una columna, pues lo dejamos así. Los dos párrafos siguientes los queremos en otro tipo de trabajo, de formato, digamos que a dos columnas. Entonces, ¿qué hago? Selecciono esos dos párrafos y le digo que me los ponga a dos columnas. Como eso es lo que está seleccionado, el cambio solamente se aplica a esos dos párrafos. Digamos que estos dos párrafos siguientes los quiero a tres columnas. Ahí está. Y digamos que este párrafo lo quiero a cuatro columnas. Entonces, fíjense, a medida que yo voy seleccionando y voy aplicando los cambios se aplican solamente a lo que tengo seleccionado. Entonces, digamos que este lo quiero a cuatro columnas. Me voy acá. Pero resulta que aquí nada más hay 1, 2 y 3. ¿Será que no puedo trabajar a más columnas? Sí puedo. Simplemente me voy a la opción más columnas. Y en la opción más columnas, pues escojo aquí el número de columnas que quiero. Entonces ahí digo 4. Es más, tengo esta opción que me dice línea entre columnas que no aparecía en los anteriores porque no habíamos utilizado este cuadro. Vamos entonces a establecer una línea en columnas a ver qué sucede, digámosle aceptar. Entonces fíjense, tengo a una columna estos dos párrafos, a dos columnas estos párrafos, mírenlo acá en la barra, si hago clic sobre esta, fíjense que ahora la barra está dividida en 3, porque esta porción está a 3 columnas, y esta está a 4, aquí me lo dice la barra o la regla que tenemos en la parte superior. Si queremos deshacer todo esto o queremos volverlo a como estaba antes, pues simplemente seleccionamos y le decimos que todo nos los ponga a una columna. Entonces podemos cambiar esto cuantas veces queramos. Si estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, y ponemos esto a 3 columnas y no nos gusta, simplemente, mientras esté seleccionado o si ya lo deseleccionamos, pues simplemente volvemos a seleccionar. Y cambiamos entonces, digamos que si a 3 columnas no nos gustó, podemos entonces hacerlo a 2, pero en forma izquierda, es decir, que una columna a la izquierda quede más estrecha que la otra, etcétera, etcétera. Pueden cambiarlo cuantas veces quieran. El otro caso, como les decía en un principio, consiste en entonces primero escoger las columnas para luego trabajar. Para eso tengo acá un documento en blanco. Este documento pues puse unas líneas de texto para que se vea más fácil cuando cambie de una columna a otra. Y como les decía, entonces primero aplicamos las columnas y luego cambiamos. Vamos a decir que en este caso la primera parte del texto está en una columna.
como ya aquí está distribuido a una sola columna, mírenlo acá arriba, pues simplemente yo escribo lo que necesite de ese texto. En este caso, pues, para no demorarme, estoy escribiendo letras al azar, pero ustedes imagínense que puede ser el texto de un trabajo, de una tarea, de un informe que ustedes están preparando. Digamos que esa parte hasta ahí es entonces lo que yo quiero una columna. Lo que sigue lo quiero trabajar a dos columnas. ¿Cómo haría? Entonces, lo primero es dar Enter para que el punto de inserción que está aquí salte a la siguiente línea. Ahí está. Luego entonces me voy a diseño de página, le digo columnas, pero no lo hago por acá, sino que me voy aquí a donde dice más columnas, le digo que a dos columnas, pero tengo que tener en cuenta que aquí dice aplicar a. Fíjense que por defecto está todo el documento, es decir, que si yo hago clic aquí en aceptar lo que había escrito a una columna, que es esto que está aquí, que deseo que permanezca así, me lo va a cambiar a dos columnas. Entonces, ¿qué hago? Simplemente aquí donde dice aplicar a todo el documento, despliego y le digo de aquí en adelante. De aquí en adelante me permite que lo que ya escribí quede como está. Si lo hice a una, dos, a tres columnas, me va a quedar así. Y solamente de aquí en adelante, es decir, de donde está el punto de inserción, que es aquí, en adelante me lo va a trabajar a dos columnas, que fue lo que escogí en este momento. Y clic en aceptar. Entonces, fíjense que aquí está a una columna, miren la regla. Y ahora aquí está a dos columnas. Entonces aquí empiezo a escribir a dos columnas. Pero tenemos un inconveniente, que para seguir escribiendo en esta columna de acá, vamos a reducir esto un poco para que se vea. Para seguir escribiendo en esta columna, necesariamente Word espera que yo llene primero toda esta columna hasta aquí, y cuando llegue a esta última línea aquí al final de mi documento, ella va a saltar acá y va a empezar a escribir acá. Es decir, fíjense que yo estoy tratando de hacer clic aquí para que el punto de inserción salte y no deja el punto de inserción, sigue acá. ¿Cómo podemos obligar a Word a que salte a esta columna? Con la combinación de... Utilizo una combinación de teclas que me permite hacer ese salto sin esperar a llegar al final de la página. La combinación de teclas es Control, Shift y Enter. Fíjense que al utilizar la combinación de teclas, automáticamente el punto de inserción está acá y puedo continuar trabajando. Entonces continúo escribiendo lo que necesite. Digamos que hasta ahí. A partir de aquí ahora quiero trabajar nuevamente a una columna. ¿Qué hago? Lo mismo que hice en el caso anterior. Pulso Enter. Me voy aquí a columnas. Le digo más columnas. Le digo una columna y no olvido que le digo donde dice aplicará nuevamente de aquí en adelante. ¿Para qué? Para lo que ya hice anteriormente que se conserve. Y le digo aceptar. Entonces fíjense, tenemos trabajo a una columna, a dos columnas, nuevamente a una columna. Escribo, continúo escribiendo lo que necesite de mi informe o de mi trabajo, de lo que necesite. Y digamos que otra vez quiero cambiar nuevamente para trabajar ahora a cuatro columnas. El mismo proceso. Enter para saltar una línea. Columnas. Más columnas. Esta vez le digo 4. Lo hago por acá porque no encuentro 4 en esta parte superior. Y nuevamente de aquí en adelante. Aceptar nuevamente y fíjense, ahora me queda distribuido el texto a 4 columnas. Igual que en el caso anterior, no puedo saltar a las demás columnas porque Word me está esperando que yo llegue hasta aquí, hasta el final, para él automáticamente saltar aquí al inicio de la siguiente columna. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que les expliqué, la combinación de teclas Control, Shift, Enter. Escribo. Y si necesito saltar, como el salto nada más lo hice de la primera a la segunda columna, ahora tengo que volverlo a hacer para ir de la segunda a la tercera. Entonces nuevamente Control, Shift y Enter. Escribo. Y para ir nuevamente a la siguiente columna, Control, Shift y Enter. Esta combinación de teclas se utiliza únicamente una vez para hacer ese salto. Luego
Fíjense que ya una vez se dio el salto, yo puedo, haciendo clic, pasearme de una columna a otra para seguir escribiendo o agregando cosas que necesite. Entonces, como les decía, el salto se hace nada más una vez y luego simplemente se continúa escribiendo. Bien, esto es todo. Entonces practiquen y ahorita más adelante les asigno su actividad. Que tengan buena tarde.